Hola, bienvenidos a Historias Boxísticas. Hoy vamos a hacer algo distinto, ya que no hablaremos de un boxeador en específico, sino de una pelea muy importante que ocurrió a principios del siglo XX en Estados Unidos, en la categoría más pesada del pugilismo. Esta contienda fue muy significativa para la historia de este deporte debido a que el racismo de la época influyó demasiado en la previa y después del evento en cuestión. Esta pelea fue muy promocionada por la prensa estadounidense, quienes se encargaron de ensanchar aún más la grieta que ya existía entre blancos y negros. Y por si eso no fuera suficiente, los hechos que ocurrieron al finalizar el combate terminaron causando tragedias en el país. Para quienes no la conocen, les presento a la contienda entre Jack Johnson y James J. Jeffries, también conocida en la época como la pelea del siglo. Primero vamos a hablar de los boxeadores. Jack Johnson, conocido como el Gigante de Galveston, fue un pugilista que se coronó campeón en peso pesado el 26 de diciembre de 1908, al vencer a Tommy Burns por puntos luego de 14 asaltos. Además, en 1903 había conseguido el título mundial de la categoría para peleadores de color, el cual defendió 17 veces. Johnson había conseguido derrotar a una gran cantidad de boxeadores blancos, pero Burns fue el único campeón en peso pesado que le otorgó una oportunidad al Gigante de Galveston mientras su reinado se encontraba vigente. El afroamericano aprovechó su chance y se transformó en el nuevo rey de la categoría y en el primer peleador negro en ser campeón de peso completo. Ahora hablaremos del otro protagonista de la pelea. James J. Jeffries, conocido como El Calderero, fue un pugilista que consiguió convertirse en campeón de los pesos pesados el 9 de junio de 1899, al noquear a Bob Fitzsimmons en 11 rounds. Defendió su título 7 veces frente a la mejor oposición de su época y no fue derrotado en ninguna de esas contiendas. Durante su reinado, Jeffries fue desafiado varias veces por Johnson, pero el Calderero se negó a darle una oportunidad al Gigante de Galveston. De hecho, decidió retirarse, con un récord no muy largo, 23 peleas en ese entonces, pero siendo el campeón de peso completo. Cuando se coronó campeón en 1908, Johnson comenzó a recibir la antipatía y el desprecio de la prensa estadounidense y del sector blanco del país, quienes no aceptaban que un afroamericano sea el mejor pugilista del mundo en peso pesado. El ejemplo más famoso de ello se vio en el escritor y periodista estadounidense Jack London, creador de novelas como Colmillo Blanco y La llamada de la selva. London era fanático del boxeo y trabajó como corresponsal cubriendo varios eventos pugilísticos de principios del siglo XX, pero también fue parte del público racista que no soportaba al Gigante de Galveston. De hecho, el escritor pidió que apareciera la Gran Esperanza Blanca que le quitara el título mundial al afroamericano. Durante los primeros años de su reinado, Johnson combatió en varias peleas contra pugilistas que fueron promocionados como las Grandes Esperanzas Blancas, pero ninguno de ellos fue capaz de vencerlo. Sin embargo, aún existía un hombre que podría destronar al Gigante de Galveston, alguien que era reclamado por la prensa desde que el afroamericano se convirtió en campeón en 1908. Ese deportista era James J. Jeffries, el Calderero. Jeffries se encontraba retirado desde 1904 y estaba muy feliz viviendo como granjero de alfalfas, y su peso había superado las 300 libras. Al principio no mostró interés alguno en regresar de su inactividad para pelear contra el campeón, pero el 29 de octubre de 1909 cambió de opinión y firmó un acuerdo con Johnson para combatir por el título mundial. La contienda fue financiada por Tex Rickard, uno de los promotores más importantes de la época. Fue él quien calificó a este combate como la pelea del siglo.
En un principio el evento se iba a llevar a cabo en San Francisco, pero en esa ciudad las peleas por premios se encontraban prohibidas, por lo que debió trasladarse a la ciudad de Reno, en donde no había inconvenientes legales con ello. El dinero total que se repartiría al final de la pelea llegaba al total de $101.000. En un principio el ganador se quedaría con el 75% y el perdedor con el 25% restante, pero unos días antes del combate, los pugilistas acordaron que la división sería del 60% y del 40%. Jeffries debió perder más de 100 libras para ponerse en forma, pero se lo vio con confianza para la contienda en cuestión. De hecho, el calderero declaró que se iba a presentar al combate con la intención de ir directamente hacia Johnson y noquearlo lo más rápido posible. Las apuestas veían como candidato a Jeffries por un margen pequeño, pero no todas las personalidades del boxeo estaban de acuerdo con ello. John L. Sullivan, el primer campeón mundial con las reglas del Marqués de Queensberry, remarcó que Johnson se encontraba con un muy buen estado físico y que el calderero solo podría ganar si el gigante de Galveston peleaba en el combate como un amateur. La pelea entre Johnson y Jeffries se llevó a cabo el 4 de julio de 1910, en el aniversario 134 de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El combate se realizó en un cuadrilátero construido únicamente para ese evento y contó con la asistencia de casi 20.000 personas. Jeffries salió desde el principio a presionar a Johnson, que es lo que avisó en la previa de la pelea. Sin embargo, fue incapaz de dictar el ritmo del combate y el mejor estado físico del gigante de Galveston, combinado con los 6 años de inactividad por parte del retador, demostraron ser claves para que el afroamericano dominara la contienda. En el cuarto asalto, Johnson conectó a Jeffries con un fuerte uppercut que lo dejó mareado, pero el calderero logró sobrevivir el round. A pesar de ello, nunca logró recuperarse de ese golpe, el cual fue un aviso de que la contienda no llegaría hasta el final. Y así sucedió. En el round 15, Jeffries, quien a esas alturas ya tenía el rostro irreconocible por todos los puñetazos que le propinó Johnson, fue derribado por primera vez en su carrera, producto de una leve combinación de ataques. Logró levantarse a la cuenta de 9, pero el gigante de Galveston le dio un derechazo en la mandíbula que lo hizo tambalear hasta las cuerdas. El afroamericano no bajó su agresividad y consiguió derribar otra vez al calderero, quien ya se encontraba muy agotado. Cuando ocurrió la segunda caída, la esquina del retador intervino en el cuadrilátero para proteger a Jeffries, quien ya no tenía fuerzas para levantarse. Debido a lo que estaba sucediendo, el combate se dio por finalizado y se declaró a Jack Johnson como el vencedor de la pelea del siglo por nocaut técnico en el round 15. La victoria de Johnson sobre Jeffries causó revuelos en todo el país. Las personas afroamericanas sintieron un gran orgullo por el triunfo del gigante de Galveston y comenzaron a festejar en todos los estados de la nación. Sin embargo, los blancos se sintieron humillados por el resultado y, producto de la furia que les causó la contienda, comenzaron a atacar a toda la gente negra que se encontraba celebrando el combate. Los linchamientos se dieron en todo el territorio y, en poco tiempo, surgieron las noticias trágicas. En 2 días habían sido asesinadas 10 personas en 6 estados diferentes. Algunas situaciones que se dieron en aquel momento constaban de desfiles de simpatizantes de Johnson siendo saboteados por policías, personas asesinadas brutalmente por manifestar su alegría por el gigante de Galveston y varios enfrentamientos entre turbas de afroamericanos y de blancos. La gente negra respondió a la violencia con más violencia, debido a que también hubo blancos que murieron durante el caos. Esta fue la primera vez que en Estados Unidos se producían disturbios raciales en el país entero. No se tiene un número exacto del total de muertos y heridos que dejaron, pero se estima que fallecieron entre 11 y 26 personas y más de 100 resultaron lastimadas, siendo la mayoría afroamericanos.
Luego de la victoria, Johnson continuó siendo el campeón hasta el 5 de abril de 1915, cuando fue derrotado por Jess Willard por nocaut en el round 26. La pelea frente a Jeffries permitió que el gigante de Galveston consiguiera trascender las fronteras del boxeo y le dio la oportunidad de hacer varios negocios lucrativos una vez que se retiró. A pesar de ello, nunca dejó de ser afectado por el racismo de la época, aunque con el paso del tiempo los ataques fueron más leves. Jeffries reconoció la derrota y además afirmó que ni en su mejor momento hubiera podido vencer a Johnson. No volvió a pelear y pasó el resto de su vida trabajando como entrenador de pugilistas y como promotor de combates, actividades que llevó a cabo desde su rancho de alfalfas. El combate entre Johnson y Jeffries se encuentra filmado, pero fue censurado en la mayoría de los Estados Unidos debido a que la sociedad no estaba del todo dispuesta a aceptar la victoria del gigante de Galveston. A pesar de ello, la película fue la más popular del territorio norteamericano durante 5 años. En 2005 fue incluida en el Registro Nacional de Cine para su preservación. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartilo en las redes sociales. Hasta la próxima. Wow.